El grito silencioso del pueblo. El sol implacable de una pequeña localidad rural en el corazón de Castilla golpeaba sin piedad el patio de tierra de la casa, levantando nubes de polvo con cada movimiento. Para Javier, de 16 años, ese calor sofocante era un reflejo de la atmósfera asfixiante dentro de su propio hogar. Sus jóvenes hombros cargaban el peso invisible de una expectativa que no comprendía, impuesta por su padre, Ramón. Ramón era un hombre de pocas palabras, pero de manos fuertes y mirada penetrante. Un antiguo obrero de fábrica que, con mucho sacrificio, había montado su propio taller mecánico, creía en la disciplina férrea y el trabajo duro como únicos pilares de la vida. Para él, cada arañazo en un coche, cada tornillo apretado, era una lección vital. Intentaba inculcar a Javier el valor de la responsabilidad, la puntualidad y la resiliencia, preparándolo para lo que él llamaba la dureza de la vida real. Pero la forma en que transmitía esas enseñanzas era a través de un tono áspero, poca paciencia y una mirada que, para Javier, parecía siempre juzgar, nunca aprobar. Javier, deja de soñar despierto. El aceite no se va a cambiar solo, la voz de Ramón resonaba en el taller, mezclada con el olor a grasa y metal. Javier, con el ceño fruncido, limpiaba el exceso de aceite de la herramienta. Veía el taller no como un lugar de aprendizaje, sino como una cárcel de metal y rutina. Sus ojos, inquietos, buscaban el horizonte, la promesa de la gran ciudad que él vislumbraba en las viejas revistas que su padre guardaba. Aquel lugar, para él, era sinónimo de libertad y aventura, un contraste flagrante con la monotonía de la vida rural. La madre de Javier, Isabel, era el vínculo más tierno en el hogar. Una mujer de sonrisa fácil y abrazo acogedor, intentaba mitigar la tensión entre padre e hijo, sirviendo como un puente emocional. Isabel veía el amor de Ramón por Javier, un amor rudo y torpe, expresado en el intento de forjar un hombre fuerte. Ella, sin embargo, sabía que el corazón de su hijo anhelaba más que tornillos y grasa. Sentía la rebeldía burbujeando en Javier, el deseo de romper las amarras de una existencia que él consideraba limitada. Aquella tarde, la discusión estalló. Javier había prometido ayudar a un amigo con un pequeño trabajo de carpintería y llegó tarde al taller. Ramón, ya impaciente con un plazo ajustado, descargó su frustración. Nunca te tomas nada en serio, Javier. La vida no es un juego. Si sigues así, te irá mal. Sus palabras, una vez más, fueron como piedras. Javier sintió la sangre hervir. Yo no soy tú, padre. No quiero pasarme la vida oliendo grasa y conformándome con poco. Quiero más. Gritó, la voz embargada por la rabia y años de frustración contenida. Ramón endureció la mirada. ¿Más? ¿Qué sabes tú de más, muchacho? ¿Crees que la gran ciudad es un camino de rosas? No sabes lo que es la vida. La discusión escaló, las palabras cortantes como cuchillos. Isabel, que estaba en la cocina, corrió a intervenir, el corazón encogido. Basta, por favor. Vosotros dos. Pero era tarde. Javier, con los ojos anegados por la ira, dio la espalda. Un día, me iré de aquí. Y nunca más volveré. Aquella noche, bajo un cielo salpicado de estrellas que parecían burlarse con su brillo distante, Javier tomó una decisión impulsiva. Esperó a que sus padres durmieran. Con una mochila a la espalda que contenía poca ropa y algunos ahorros, salió por la puerta trasera. Los grillos cantaban la melodía de su fuga. Al pasar junto al taller, el olor familiar a metal y aceite, antes asfixiante, ahora parecía una amarga despedida. Miró una última vez la casa, donde la luz de la cocina aún estaba encendida, un faro de una vida que quería desesperadamente dejar atrás. Caminó por el camino de tierra, el silencio de la madrugada solo roto por sus propios pasos apresurados. A cada metro que se alejaba, el peso de la mirada de su padre parecía disminuir, sustituido por una sensación vertiginosa de libertad. La gran ciudad, el sueño de su vida, estaba al final de ese camino. Mientras Javier se distanciaba, Isabel, incapaz de dormir, se levantó para beber agua. Notó la puerta trasera entreabierta. Un escalofrío de pavor recorrió su espina dorsal. Corrió a la habitación de Javier. La cama estaba vacía. La mochila no estaba. Un grito silencioso desgarró su alma mientras se desplomaba en el suelo, apretando las manos contra la boca para sofocar el llanto.
Ramón, despertado por el leve sonido, encontró a su esposa en lágrimas. La verdad le golpeó como un rayo. Su hijo había huido. La fachada de hombre duro se desmoronó en su interior. Abrazó a Isabel, pero sus propios ojos permanecieron secos, obstinados en no mostrar el dolor que lo desgarraba por dentro. Sin embargo, más tarde, en la soledad del taller, el olor a grasa se mezclaba con la sal de sus lágrimas silenciosas. El deslumbramiento de la gran ciudad y el eco del vacío. El autobús crujía, escupiendo humo oscuro, mientras ingresaba a los confines de la metrópoli. Javier, con sus 16 años y la mochila a cuestas, sintió el corazón acelerarse. Las luces cegadoras de los edificios, el bullicio de voces y bocinas, la vastedad de las calles repletas de gente, todo era un espectáculo grandioso, infinitamente más emocionante que el silencio y el olor a grasa de su ciudad natal en Castilla. Aquel era el mundo que buscaba, un escenario vibrante donde la libertad, creía él, danzaba en cada esquina. Los primeros días fueron un torbellino de descubrimientos. Javier exploró parques, se fascinó con el movimiento de las personas, con la diversidad de sonidos y olores. Consiguió algunos trabajos temporales repartiendo periódicos y lavando platos en un pequeño restaurante, lo suficiente para comer y alquilar una habitación minúscula en una pensión barata. Con cada moneda ganada, se sentía más autónomo, más distante del control paterno de Ramón. Llamaba a casa una vez por semana, hablaba brevemente con su madre, Isabel, siempre omitiendo las dificultades y pintando un cuadro de éxito y aventura. Su voz, al teléfono, era de un optimismo forzado que apenas lograba disimular la soledad que comenzaba a instalarse. En casa, el vacío dejado por Javier era una herida abierta. Isabel se consumía cada día que pasaba sin su hijo. Sus ojos, antes llenos de un brillo amable, ahora cargaban una sombra constante de tristeza y preocupación. Pasaba horas en la puerta de la calle, mirando el horizonte, esperando un atisbo del hijo que nunca llegaba. El silencio en la casa era ensordecedor, roto solo por los suspiros contenidos de ella y por el ocasional crujir de herramientas en el taller de Ramón. Ramón, por su parte, erguía un muro de estoicismo. Nadie en la pequeña ciudad, ni siquiera sus amigos más cercanos, veía al mecánico endurecido mostrar debilidad. En el taller, trabajaba con una furia silenciosa, cada golpe de martillo, cada neumático cambiado, parecía un grito ahogado de dolor y arrepentimiento. Pero por la noche, cuando la casa se sumía en la oscuridad e Isabel finalmente conciliaba el sueño, Ramón se permitía llorar. Sentado en la mecedora de la sala, escuchaba el sonido de la calle vacía, la ausencia de Javier cortando más profundo que cualquier cuchilla. Las lágrimas corrían por su rostro curtido, mezclándose con el sudor de un día agotador, una fragilidad que jamás permitiría que su hijo escuchara, temiendo que eso lo volviera débil. El tiempo pasó, y la gran ciudad comenzó a mostrar su rostro menos glamuroso. El dinero de los trabajos temporales apenas alcanzaba para sobrevivir, y la soledad carcomía el alma de Javier. Fue entonces cuando conoció a un grupo de jóvenes que prometían vida fácil y diversión sin fin. Miguel, el líder carismático del grupo, era mayor, con una sonrisa fácil y una mirada que parecía prometer todo lo que Javier siempre quiso: aceptación y aventura. Miguel y sus amigos vivían de pequeños timos y actividades ilícitas. Al principio, Javier estaba solo fascinado por su audacia, por la aparente libertad que disfrutaban. Lo invitaron a fiestas donde la música era alta, las risas eran estridentes y las sustancias ilícitas circulaban libremente. Al inicio, Javier dudó, recordando las advertencias de su padre. Pero la necesidad de pertenecer, de ser aceptado por aquel grupo que parecía tan diferente de todo lo que conocía, fue más fuerte. Quería desesperadamente encajar. Rápidamente, Javier se vio arrastrado a un torbellino. Comenzó con pequeñas transgresiones, hurtos en tiendas de conveniencia para probar su lealtad. Luego vinieron las fiestas cada vez más intensas, el alcohol, la marihuana. La adrenalina de vivir al límite era adictiva. Estaba perdiendo peso, sus ojos siempre estaban inyectados, y la culpa comenzaba a corroer su interior, pero la sofocaba con más dosis de una libertad vacía. Un día, Miguel lo invitó a un trabajo mayor. Era un robo a una joyería en el centro de la ciudad. Javier, ya inmerso en la espiral de dependencia y lealtad distorsionada, sintió un escalofrío. Era demasiado grande, demasiado peligroso. Pero la mirada de desaprobación de Miguel, el miedo a ser excluido, lo empujó. Se vio en la noche del robo, la adrenalina latiendo,
la máscara cubriendo su rostro. La voz de su padre, antes irritante, ahora resonaba como una advertencia lejana: no sabes lo que es la vida. Esa noche, la policía actuó rápido. Hubo corridas, sirenas, caos. Javier intentó huir, pero fue rodeado. En el suelo, esposado, veía las luces azules y rojas girando, la multitud aglomerándose. La realidad lo golpeó como un tren descontrolado. No era la aventura que había soñado. No era libertad. Era una prisión. La gran ciudad, antes un sueño reluciente, se reveló como una pesadilla gélida y solitaria. Las rejas de hierro y la voz en la oscuridad. Las esposas cortaban las muñecas de Javier, un recordatorio cruel de la nueva realidad. El olor a desinfectante mezclado con el sudor y el moho impregnaba el aire frío y húmedo de la comisaría, un contraste brutal con el perfume de grasa y el frescor de la tierra en su casa, o incluso con la libertad efímera de las calles de la ciudad. El brillo de las sirenas y las luces fuertes de los reflectores de la policía aún danzaban en su retina. Ya no era el mundo vibrante que había soñado, era una jaula de cemento y hierro. La noche en la celda fue una eternidad de pesadillas despierto. El ruido constante, los gritos ahogados de otras celdas, el crujido metálico de las puertas, cada sonido amplificaba su angustia. Intentaba revivir los recuerdos de su casa, el rostro de su madre, Isabel, el calor del fogón de leña. Pero las imágenes estaban distorsionadas por la vergüenza y el pavor. Él, Javier, el joven que soñaba con la libertad, estaba preso. Acusado de un robo que él, en el fondo, sabía que no había cometido, aunque había participado en esa noche fatídica. La culpa carcomía su alma por involucrarse con Miguel y su grupo, por haberse dejado llevar. Los días se arrastraban en la prisión, un ciclo monótono y cruel. El uniforme gastado, la comida insípida, la rutina aplastante. Javier se sentía cada vez más pequeño, la esperanza disminuyendo con cada sol que nacía y se ponía entre las rejas de su pequeña ventana. Presenciaba la brutalidad y la desesperanza de otros reclusos, la forma en que algunos se endurecían, otros se rendían. Su padre, Ramón, solía decir que la vida no es un juego, pero Javier nunca imaginó que la vida real pudiera ser tan sombría y desoladora. No lloraba en voz alta, la prisión enseñaba que la debilidad era una invitación a la vulnerabilidad. Pero, por dentro, su alma sangraba. Lo peor era la sensación de abandono. Las llamadas a su madre habían cesado. No quería que ella supiera la verdad de dónde estaba. La vergüenza era abrumadora. Imaginaba el dolor de Isabel, la decepción de Ramón. Cada pensamiento era una tortura silenciosa. Fue entonces cuando la figura de un viejo recluso, de cabellos blancos y rostro marcado por la vida, pero con ojos que irradiaban una calma inusual, comenzó a llamar su atención. Su nombre era Mateo, y estaba allí desde hacía muchos años, conocido por su serenidad y sabiduría. Mateo tenía una presencia que calmaba los ánimos, y muchos reclusos lo buscaban para consejos o simplemente para un momento de paz. Mateo, observando la desesperación silenciosa de Javier, se acercó un día, durante el baño de sol en el patio de la prisión. El sol, incluso allí, parecía un lujo, pero las paredes altas y grises bloqueaban la mayor parte de su calor. Joven, la voz de Mateo era suave, pero firme, como un río que fluye constante. Tus ojos cargan una tormenta. Veo en ellos el dolor y la rebeldía de quien se perdió en el camino. Javier dudó, desconfiado. Había aprendido a no confiar en nadie en ese lugar. No hay camino a donde ir aquí, respondió, con la voz ronca. Mateo sonrió tristemente, una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. El cuerpo puede estar preso, pero el espíritu siempre tiene un camino. ¿Qué te trajo aquí? Javier, de repente, sintió una extraña necesidad de desahogarse. Contó su historia, la rigidez del padre, el deseo de libertad, la huida a la gran ciudad, las malas compañías, el vicio que lo consumió, y finalmente, la acusación injusta de robo. Mateo escuchó con atención, sus ojos fijos en Javier. Cuando terminó, el viejo no juzgó. En cambio, habló sobre la importancia de las raíces, de la familia, del amor que trasciende las fallas y los errores. Tu padre no estaba siendo duro por crueldad, sino por amor. Quería prepararte para el mundo, sí, pero también para los peligros que ya conocía. A veces, el amor viene envuelto en cáscaras ásperas, joven.
Las palabras de Mateo golpearon a Javier en un lugar que había intentado endurecer. Recordó la expresión preocupada de Ramón en el taller, sus propias palabras airadas. Un nuevo dolor, el dolor del arrepentimiento, comenzó a mezclarse con la culpa. Pero, ¿cómo regreso? No hay forma de salir de aquí. Y aunque saliera, ¿cómo los miraría?, preguntó Javier, la voz quebrada. Mateo puso una mano ligera en el hombro de Javier. La vida tiene sus propios caminos, joven. Y el universo, a veces, mueve las piezas de formas que no entendemos. Tu inocencia será probada. Y cuando eso ocurra, no dudes. El único camino verdadero hacia la libertad, hacia tu paz, no está en las calles de esta ciudad, sino en el reencuentro con aquellos que te aman incondicionalmente. Regresa a casa, Javier. Regresa con tus padres. Allí encontrarás la verdadera fuerza. Esas palabras, provenientes de un hombre que parecía haberlo perdido todo, resonaron en el corazón de Javier. Fueron la primera semilla de esperanza plantada en un terreno árido. Pasó los días siguientes reviviendo los recuerdos de su infancia, los momentos buenos con Ramón e Isabel, los juegos en el patio. La visión de su padre, antes un opresor, comenzaba a cambiar. Empezó a ver al hombre que, a su manera, intentaba protegerlo. El conflicto interno de Javier era palpable, el deseo de probar su inocencia y el miedo a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. La voz de Mateo había encendido una nueva luz, un nuevo propósito en su mente. Ya no quería la libertad vacía de la gran ciudad. Quería el calor del hogar, el abrazo de su madre, y sobre todo, el perdón de su padre. El giro del destino y el sabor amargo de la libertad. Los días en la prisión se arrastraban como años, cada amanecer una repetición gris del anterior. Javier pasaba las horas observando el ir y venir monótono de los guardias, el rostro desprovisto de la vivacidad de su juventud, pero sus ojos ahora cargaban un brillo diferente, una chispa tenue de esperanza encendida por las palabras de Mateo. El viejo recluso, con su sabiduría tranquila, seguía siendo un faro en medio de la oscuridad de aquel lugar. Hablaba sobre la importancia del perdón, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo, y sobre la fuerza que se encuentra al aceptar la propia vulnerabilidad. La prisión mayor no son estas paredes, joven, solía decir Mateo, señalando su propio pecho. Es la que construimos dentro de nosotros mismos, con arrepentimientos y miedo a enfrentar la verdad. Las palabras de Mateo resonaban en la mente de Javier, haciéndolo revisitar los recuerdos de su casa, el rostro de su madre, Isabel, y los consejos ásperos de su padre, Ramón, que ahora sonaban menos como críticas y más como advertencias amorosas. 2 semanas después de su encuentro con Mateo, algo inusual ocurrió. Un guardia llamó el nombre de Javier. Visita. Y no es la de siempre. El corazón del joven se disparó. ¿Su madre, tal vez? Pero las llamadas habían parado y no quería que ella supiera de la prisión. En el corredor frío de la sala de visitas, se encontró con un abogado de apariencia seria, pero con una mirada que transmitía una extraña urgencia. Señor Javier, comenzó el abogado, su voz formal, pero apresurada. Tengo noticias para usted. Noticias muy importantes. Descubrimos que fue acusado injustamente del robo de la joyería. Javier parpadeó, la información tomando un momento para ser procesada. ¿Injustamente? La adrenalina subió, seguida por un torbellino de emociones. Alivio, sí, pero también una rabia fría. Había pasado 2 meses confinado, su vida suspendida, su alma carcomida, por algo que no había cometido. El abogado explicó que, tras nuevas investigaciones, las autoridades habían descubierto evidencias irrefutables de que el verdadero autor del robo era Miguel, el supuesto amigo de Javier, y que había manipulado la escena del crimen para incriminar al joven, aprovechándose de su ingenuidad y de su huida. Miguel había sido atrapado en otro asalto y, bajo presión, confesó el crimen de la joyería y la trampa contra Javier. La policía, con el testimonio de Miguel y nuevas pruebas, comprobó que Javier no tenía ninguna participación directa en el acto principal, solo estaba con las compañías equivocadas en el momento equivocado. La noticia de la liberación de Javier se esparció rápidamente por los corredores de la prisión. Algunos reclusos lo miraban con envidia, otros con una especie de respeto sombrío. Mateo, al saberlo, se acercó a Javier con una sonrisa serena. La verdad siempre encuentra su camino, joven. Ahora comienza el verdadero viaje. Apretó la mano de Javier, un gesto de despedida y bendición.
La sensación de salir de la prisión era surreal. El aire de la calle parecía más ligero, pero al mismo tiempo extraño. La luz del sol, antes tan deseada, ahora cegaba sus ojos acostumbrados a la penumbra. Estaba libre físicamente, pero la experiencia había dejado cicatrices profundas en su alma. El sabor de esa libertad era amargo, mezclado con la culpa por sus elecciones y el dolor por haber causado tanto sufrimiento a sus padres. Lo primero que Javier hizo fue encontrar un teléfono público. Con las manos temblorosas, marcó el número de su casa, el número que había evitado por tanto tiempo. Cada tono era un latido en su corazón. Al otro lado de la línea, en su pequeña localidad en Castilla, Isabel contestó. Su voz, antes esperanzada, ahora era un hilo de desánimo. El tiempo había cobrado su precio. «Hola», dijo, casi sin esperanza. «Mamá, soy yo. Javier». La voz del joven se quebró. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que pareció una eternidad. Luego, un sollozo irrumpió, seguido por un grito de sorpresa y alegría que resonó por la línea. «Hijo mío. Eres tú. Dios mío. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás?» Isabel apenas podía hablar, las lágrimas de alivio mezclándose con la incredulidad. Ramón, que estaba en el taller, escuchó el grito de su esposa y corrió dentro de la casa, el corazón apretado por lo que podría ser. Al ver a Isabel llorando, pero con una sonrisa radiante en el rostro, y el teléfono en la mano, entendió. Su rostro, siempre tan duro, se relajó en una expresión de sorpresa y una alegría contenida. No dijo una palabra, pero sus ojos, llorosos, hablaban por sí mismos. Javier explicó brevemente lo que había pasado, la acusación injusta, la liberación. No entró en detalles sobre los vicios o las malas compañías. Solo que estaba libre y que quería regresar a casa. Isabel lloró, Ramón escuchó en silencio y al final solo dijo, «Regresa, hijo. Te estamos esperando». La voz de su padre, antes tan temida, ahora sonaba como un puerto seguro. El puente inesperado y el secreto del cuaderno azul. La voz de Isabel por teléfono, entrecortada por sollozos de alivio, y la aprobación contenida de Ramón fueron un bálsamo para el alma herida de Javier. La libertad, antes amarga, comenzó a ganar un sabor de esperanza. El viaje de regreso, sin embargo, no sería solo una cuestión de kilómetros. Sería una travesía por un paisaje sombrío de arrepentimiento, culpa y la incertidumbre de cómo sería el reencuentro. Sabía que necesitaba encontrar un medio para llegar a su ciudad natal en Castilla. El dinero que tenía era poco, suficiente para un boleto de autobús de tramo corto, pero no para el viaje completo de regreso al hogar. Caminando sin rumbo por las calles ruidosas de la gran ciudad, Javier buscaba un trabajo rápido, cualquier cosa que lo sacara de aquel purgatorio urbano. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados y morados, colores que un día amó pintar en sus cuadernos. De repente, la visión de un rostro familiar lo golpeó como un choque. Miguel. El examigo, el verdadero ladrón, estaba allí, en la acera opuesta, riendo alto con un grupo de hombres. Javier sintió un escalofrío, una mezcla de miedo y rabia. Pero, antes de que pudiera reaccionar o esconderse, notó algo extraño. Miguel miraba un pequeño cuaderno azul oscuro en sus manos, y había una expresión de pánico en su rostro, no de diversión. Gesticulaba frenéticamente, parecía explicar algo al grupo. Javier vio el momento en que Miguel, torpemente, dejó caer el cuaderno al suelo y, sin darse cuenta, lo pateó debajo de un banco mientras era arrastrado a una discusión más acalorada con sus compinches, que parecían apurarlo. El grupo rápidamente dobló la esquina, desapareciendo en el entramado de callejones. El corazón de Javier latía acelerado. ¿Qué podría haber en ese cuaderno? La curiosidad lo impulsó. Se acercó al banco con cautela, miró a los lados y estiró el brazo para tomar el objeto. Era un cuaderno simple, de tapa dura azul, con las iniciales MS grabadas en la portada. Al abrirlo, sus manos temblaron. El cuaderno no contenía anotaciones banales. Estaba lleno de letras pequeñas, diagramas y fechas. Javier hojeó las páginas y sus ojos se abrieron de par en par. Eran detalles minuciosos de otros robos, planeados y ejecutados por Miguel, incluyendo fechas, lugares y hasta nombres de cómplices. Pero lo que realmente lo impactó fueron las últimas páginas, un boceto tosco,
pero inconfundible, de la joyería de la que fue acusado de robar, con anotaciones sobre el sistema de seguridad y, más importante, una confesión escrita en primera persona, detallando cómo Miguel había plantado las evidencias para incriminar a Javier, aprovechándose de su huida y de su inocencia. Sabía que él era el culpable, pero probarlo, esto es la prueba, susurró Javier, el aire faltándole en los pulmones. Sintió una punzada de rabia fría, no solo por Miguel, sino por la injusticia de su propio sufrimiento. Ese cuaderno era la pieza que faltaba, la prueba definitiva de su inocencia que el abogado había buscado. De repente, un sonido de pasos apresurados lo hizo levantar la cabeza. Miguel y sus compinches regresaban, los rostros ahora tensos, mirando al suelo. Miguel parecía buscar algo desesperadamente. Sus ojos se encontraron con los de Javier. El impacto y el pánico en el rostro de Miguel eran evidentes. Sabía que Javier tenía el cuaderno. «Devuélveme eso, gusano», gruñó Miguel, avanzando, el rostro contorsionado por el odio. Sus amigos, más altos y robustos, lo rodearon. Javier sabía que no tendría oportunidad en una pelea. Lo destruirían, no solo por el cuaderno, sino por todo lo que representaba. Con el corazón en la garganta, Javier no lo pensó dos veces. Giró sobre sus talones y comenzó a correr, desesperado, el cuaderno azul firmemente agarrado en su mano. Corrió por las calles estrechas y oscuras, el sonido de los pasos de Miguel y sus amigos resonando detrás de él, cada vez más cerca. La ciudad que tanto había soñado, ahora se transformaba en una trampa mortal. Corrió sin dirección, por callejones y recovecos, hasta que divisó una comisaría. La imagen de su celda y el rostro de Mateo invadieron su mente. Ya no era la prisión lo que lo asustaba, sino la libertad que podía serle arrebatada nuevamente. Necesitaba entregar ese cuaderno a las autoridades. Era la única forma de garantizar su libertad y probar su inocencia de una vez por todas. Se lanzó dentro de la comisaría, jadeante, las piernas temblorosas. «Yo tengo pruebas». Pruebas contra Miguel, logró balbucear al policía en el mostrador, extendiendo el cuaderno azul. El policía, un hombre canoso y escéptico, tomó el cuaderno con desconfianza. Pero al hojear las primeras páginas y ver los diagramas y las confesiones, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? Espera aquí». Minutos después, se llamaron refuerzos, y un equipo de la policía se dirigió al lugar donde Javier había encontrado a Miguel. Poco después, las sirenas de la policía resonaron en las calles, y Javier vio desde la ventana de la comisaría las luces parpadeando y a Miguel y sus compinches siendo detenidos. La justicia, de alguna manera, había encontrado su camino. Con el cuaderno azul como prueba irrefutable, Javier fue finalmente y oficialmente exonerado de todas las acusaciones. Su nombre estaba limpio. La sensación de alivio fue abrumadora, pero la experiencia lo marcó profundamente. Había pasado por un infierno, pero había salido de él con la verdad en las manos. La lección de Mateo sobre la libertad interior, sobre enfrentar la verdad, nunca tuvo tanto sentido. El camino del perdón y el silencio de la culpa. El certificado de liberación y la prueba de su inocencia pesaban en las manos de Javier, más que cualquier esposas que alguna vez las hubieran apretado. La luz del sol de la metrópoli, antes cegadora, ahora parecía tener un tono de gris, reflejando el peso de las lecciones aprendidas y las pérdidas sufridas. El reencuentro con la libertad física era abrumador, pero la verdadera libertad, la del alma, aún parecía lejana, oscurecida por la culpa y el miedo al juicio que lo esperaba en su ciudad natal en Castilla. Las palabras de Mateo sobre el perdón y la fuerza de la vulnerabilidad resonaban en su mente. El viaje en autobús de regreso a casa fue una jornada de autodescubrimiento. Cada kilómetro recorrido, cada paisaje que pasaba por la ventana empañada, era una invitación a la introspección. Javier ya no era el chico impulsivo que había huido, seducido por la promesa vacía de la gran ciudad. La prisión, las malas compañías, el vicio, la injusticia, todo eso lo había forjado, pero también lo había roto y, de alguna manera, lo había reconstruido. Se veía en los paisajes áridos y rocosos que se extendían por Castilla, una mezcla de aspereza y belleza silenciosa. Intentó llamar a casa, pero las palabras simplemente no venían. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría los 2 meses de silencio, el infierno que había vivido? El miedo a la decepción en la mirada de Ramón era casi tan paralizante como el pavor de revivir el dolor de la separación que había causado a Isabel.
Con cada parada del autobús, la tensión aumentaba, un nudo apretándose en su estómago. Finalmente, el autobús se detuvo en la pequeña terminal de su ciudad natal. El olor familiar de tierra húmeda y la brisa suave del campo lo envolvieron. Era diferente al olor a humo y asfalto de la metrópoli. El aire era limpio, y el sonido, una sinfonía de grillos y ovejas a lo lejos. El corazón de Javier se aceleró. Bajó del autobús, las rodillas ligeramente temblorosas, y respiró hondo, absorbiendo cada detalle de aquel lugar que, en su ingenuidad, había renegado. La terminal estaba vacía, salvo por una figura. Sus ojos se abrieron de par en par. Era Ramón. El padre estaba de espaldas a él, observando la llegada del autobús, sus hombros anchos ligeramente encorvados. Sus cabellos, notó Javier, estaban más canosos, y había una lentitud en sus movimientos que no existía antes. Ramón se giró al sentir la presencia de su hijo. Por un instante que pareció una eternidad, padre e hijo solo se miraron. No hubo gritos, no hubo abrazos inmediatos. Solo un silencio pesado, lleno de años de rencor, arrepentimiento y la dura realidad que los había separado. En los ojos de Ramón, Javier vio una mezcla compleja de alivio, dolor, rabia contenida y, para su sorpresa, una profunda tristeza que nunca había percibido antes. La mirada de su padre, antes juzgadora, ahora parecía rota. Fue Javier quien rompió el silencio, la voz ronca y baja. «Papá». Ramón asintió lentamente, sin apartar la mirada. Javier. El nombre, pronunciado por su padre, sonaba diferente, cargado de un peso que el joven jamás había imaginado. El padre entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano, no en un abrazo, sino para ayudar a Javier a tomar la mochila. Sus manos fuertes y callosas se tocaron por un breve instante. Fue un toque simple, pero que cargaba la profundidad de 1000 palabras no dichas. No era la dureza que Javier esperaba, sino una aceptación silenciosa de su regreso. Caminaron lado a lado, en silencio, por el camino de tierra que llevaba a la casa. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, pero para Javier, el cielo aún parecía gris. Con cada paso, sentía el olor familiar de la tierra y las flores del campo, una fragancia que le recordaba su infancia, una vida que había despreciado. El silencio entre ellos era casi insoportable, pero era un silencio de reconocimiento, un espacio para el dolor y para lo que estaba por venir. Al acercarse a la casa, Javier sintió el corazón acelerarse nuevamente. La luz de la cocina, un faro de calor y cariño, estaba encendida, como en la noche en que había huido. Pero, esta vez, no había una sombra de fuga en su corazón, sino una chispa de esperanza y un miedo silencioso. La puerta de la cocina se abrió, e Isabel apareció. Sus cabellos estaban más blancos, su rostro más marcado, pero sus ojos, al ver a Javier, se llenaron de una luz que el joven nunca había visto antes. No esperó. Corrió hacia su hijo, sus brazos abiertos, un grito ahogado de alegría y alivio escapando de sus labios. Javier sintió el impacto del abrazo de su madre. El olor de ella, una mezcla de lavanda y el perfume casero de la comida, lo envolvió. Las lágrimas, que había contenido por tanto tiempo, finalmente rodaron calientes por su rostro, mezclándose con las de ella. Era un llanto de alivio, de culpa, de amor, de todo lo que había reprimido. Las manos de Isabel apretaban su espalda con una fuerza que transmitía todo el sufrimiento de la espera y la alegría del reencuentro. Ramón observaba la escena desde lejos, parado en medio del camino. Su rostro permanecía una fortaleza, pero Javier, en medio del abrazo de su madre, percibió un brillo húmedo en los ojos de su padre, un destello de emoción que rápidamente intentó ocultar. El padre no se unió al abrazo, no se permitió esa fragilidad pública, pero su presencia allí, la aceptación silenciosa, era suficiente. Puentes de silencio y el reencuentro de almas. El abrazo de Isabel, apretado y lleno de un amor que Javier apenas osaba recordar, fue el primer paso para la descompresión de su alma. El olor de ella, una mezcla de lavanda y el perfume casero de la comida, lo trajo de vuelta a un puerto seguro que había abandonado. Las lágrimas que rodaron por su rostro eran una mezcla de alivio y una culpa punzante, la primera descarga emocional real desde que las rejas de la prisión se habían cerrado tras él. Ramón, observando desde lejos, mantuvo su postura de fortaleza, pero Javier sintió el peso de la emoción de su padre en el aire, como una niebla densa que lo envolvía.
En los días que siguieron, la casa parecía un santuario de silencio y redención. Isabel cuidaba de Javier con una ternura que rayaba en la adoración. Preparaba sus platos favoritos, se sentaba a su lado en el sofá, acariciaba sus cabellos y escuchaba, sin juzgar, los fragmentos de su jornada en la gran ciudad que él se atrevía a compartir. Ella era el puente hacia el hogar, el bálsamo para sus heridas invisibles. Con Ramón, la comunicación era diferente. Los primeros encuentros eran breves, marcados por miradas evasivas y frases cortas. En el taller, donde el olor familiar de grasa y metal le recordaba su infancia y el conflicto, padre e hijo trabajaban lado a lado nuevamente. Ramón lo orientaba con un tono menos áspero que antes, pero aún sin la dulzura que Javier, en su inmadurez, tanto había deseado. Javier, sin embargo, había cambiado. Las palabras de Mateo en la prisión, a veces, el amor bien envuelto en cáscaras ásperas, resonaban en su mente. Observaba a su padre con nuevos ojos. Veía la concentración de Ramón al ajustar una pieza, la paciencia al lidiar con un motor obstinado, la meticulosidad en cada reparación. Una tarde, mientras reparaban un carburador, Ramón tosió. Si hubieras aprendido esto bien antes, no te habrías metido en tantos problemas en la vida. La frase, dicha en su tono habitual, antes habría provocado una explosión en Javier. Pero ahora, notó algo diferente. Había una tristeza sutil en su voz, una punzada de lamento velado. Percibió que la dureza de Ramón no era para herirlo, sino para equiparlo, para protegerlo de un mundo que él conocía muy bien. El conflicto interno de Javier era evidente, la lucha por deconstruir años de resentimiento y comprender el amor que su padre nunca supo expresar de otra forma. Cada día, pequeñas acciones de Ramón hablaban más alto que cualquier palabra. El café caliente que dejaba en la encimera antes de que Javier llegara al taller, la forma en que esperaba al hijo para el almuerzo, aunque estuviera apurado, la mirada de alivio que lanzaba cuando Javier llegaba a casa por la noche. La comunidad de la pequeña localidad, consciente de la fuga de Javier y de su repentino regreso, reaccionó con una mezcla de curiosidad y compasión. Algunos murmuraban, otros ofrecían una sonrisa solidaria a Isabel. Ramón, en su postura de siempre, no daba margen a comentarios, pero defendía el honor de su hijo con un silencio digno. Ese apoyo implícito de la comunidad, expresado a través de gestos sutiles y miradas comprensivas hacia sus padres, hizo que Javier sintiera una vergüenza aún mayor por haberlos hecho sufrir. Cierta noche, cuando la luna llena iluminaba el patio de la casa, Javier encontró a Ramón sentado en el banco de madera, mirando al cielo. Era una escena rara. La melancolía de la noche invitaba a la confesión. «Papá», comenzó Javier, la voz baja. Lo siento mucho». Esperó una reacción, un sermón, cualquier cosa. Ramón respiró hondo, el aire de la noche llenando sus pulmones. No giró el rostro. Sus ojos estaban fijos en las estrellas. «Siempre supe que eras bueno, hijo. Solo quería que fueras fuerte. El mundo no perdona las debilidades». Su voz era un susurro, casi inaudible, pero cargaba un peso que Javier sintió profundamente. No era una disculpa, sino una revelación de la esencia del amor de Ramón, un amor forjado en la preocupación y el deseo de proteger. Javier miró a su padre. No había más rabia ni resentimiento, solo una naciente comprensión. La dureza no era falta de amor, era su expresión en un hombre que solo conocía el lenguaje del trabajo y la lucha. En ese momento, bajo el vasto cielo nocturno de Castilla, un puente invisible de entendimiento comenzó a construirse entre padre e hijo. El abrazo que selló el destino y la admiración eterna. La conversación bajo el claro de luna, en la que Ramón reveló la esencia de su dureza como una forma de amor y protección, fue el catalizador para la completa transformación de Javier. Las palabras de su padre, antes hirientes, ahora sonaban como una melodía de cuidado y preocupación. El puente de entendimiento, iniciado en la prisión por las palabras de Mateo y reforzado por el cariño de Isabel, finalmente se solidificó. Javier ya no veía a un opresor, sino a un hombre que, a su manera, se había sacrificado para prepararlo para un mundo que él, el hijo, había subestimado. Los días que siguieron fueron de una reconstrucción silenciosa y profunda. En el taller, el olor de grasa y metal, antes un símbolo de aprisionamiento, se convirtió en el aroma de la herencia, del legado. Javier no solo ayudaba, preguntaba, aprendía, observaba cada movimiento de Ramón con una curiosidad genuina. El padre, por su parte,
respondía con una paciencia que Javier nunca imaginó que poseía, sus ojos transmitiendo un orgullo discreto con cada acierto de su hijo. Las herramientas, antes instrumentos de una rutina detestada, ahora eran vínculos de una conexión renovada. Lo que antes era una obligación, ahora era un deseo. Javier se dedicaba al trabajo con una seriedad que sorprendía a ambos padres. Veía el sudor en la frente de Ramón, las manos callosas, el cansancio al final del día, y entendía el peso de la responsabilidad que su padre cargaba para sostener a la familia. La dureza de la vida real, que Ramón tanto predicaba, Javier la había experimentado en su propia piel, y ahora comprendía que la intención de su padre era prepararlo, no castigarlo. Por las noches, la casa se llenaba de una paz que hacía mucho tiempo no existía. Isabel, con el brillo en los ojos restaurado, preparaba las comidas con un canto en el corazón. Las conversaciones en la mesa eran más largas, llenas de risas e historias que antes se evitaban. Javier hablaba de sus experiencias, no más con vergüenza, sino con la humildad de quien había aprendido lecciones valiosas. Contaba sobre la prisión, la injusticia, y la sabiduría de Mateo, que había sido su guía en la oscuridad. Ramón escuchaba en silencio, su expresión seria, pero sus ojos transmitían una comprensión profunda. Veía al hijo que había partido como un chico rebelde y al que había regresado como un joven maduro, con cicatrices visibles e invisibles, pero con una nueva fuerza y un nuevo propósito. El dolor del pasado no sería borrado, pero sería transformado en la base para un futuro más sólido. Un día, mientras trabajaban juntos en un motor particularmente complejo, Ramón se detuvo. Miró a Javier, una mirada directa, sin la aspereza de antes. «Has aprendido bien, hijo. Mejor de lo que esperaba». Javier sintió un calor en el pecho. Era la primera vez que su padre lo elogiaba de forma tan explícita, sin una crítica velada. «Tuve un buen maestro, papá», respondió, con una sonrisa sincera. Ramón asintió, y una leve sonrisa, casi imperceptible, surgió en sus labios. Fue un momento de pura conexión, un reconocimiento mutuo que trascendía años de desencuentros. La vida en la pequeña localidad de Castilla retomó su curso, pero con una nueva armonía en la casa de Javier. Ya no sentía la necesidad de huir. La gran ciudad, con su brillo engañoso, se había convertido en un recuerdo lejano, una lección dolorosa, pero esencial. Su lugar era allí, junto a sus padres, en el taller que ahora veía como un refugio, no una prisión. Hoy, años después, Javier es un hombre hecho. No solo trabaja en el taller con Ramón, sino que lo expandió, trayendo nuevas ideas y tecnologías. La relación con su padre es de profunda admiración y respeto mutuo. Entiende que la dureza de Ramón era, en verdad, la más pura expresión de amor y preparación para la vida. Las lecciones de disciplina, resiliencia y trabajo duro, antes impuestas, ahora son valores que Javier lleva con orgullo y que él, a su vez, espera algún día transmitir. Mira a su padre, ahora más viejo y con los cabellos completamente blancos, pero con la misma mirada penetrante, y ve no al hombre que lo sofocaba, sino al héroe que lo preparó para las tormentas de la vida. Aquel que lloraba escondido para no mostrar debilidad, pero que, en su silencio, lo amaba incondicionalmente. La historia de Javier es un testimonio de que, a veces, el camino más largo hacia casa es el que nos enseña el verdadero valor del hogar y el significado más profundo del amor que nos moldea.